Buenos días chicos, les saluda el profesor Johnny. Hoy día resolveremos el libro de psicología. Nos encontramos en el libro página 11 para quinto año de secundaria, resolviendo en clase. Pregunta número 1. Señala la definición correcta de psicología. Es el estudio de la conducta y los procesos psíquicos. Letra D. Pregunta número 2. La psicología es la ciencia porque describe y explica la conducta de los seres vivos. Pregunta número 3. Establecer la relación correcta. La psicología general se divide en pura y aplicada verdadera. La psicología diferencial atiende a la utilidad concreta e inmediata de la teoría falsa. La psicología pura se atiende solo a la formulación de ley verdadero. El psicodiagnóstico elabora criterios empíricos y positivos para la explicación del fenómeno psíquico verdadero. Entonces, pregunta número 4. Si tu hijo tiene un CI menor que 70, entonces en el futuro no podrá seguir estudios en la universidad. Lo anterior hace referencia a la predicción. Letra D. 5. Investigar cómo se desarrolla la identidad sexual sería abordado por la psicología evolutiva. Investiga cómo se desarrolla la identidad sexual. Quinto año de secundaria. Pregunta número 6. La falta de oxígeno puede provocar trastornos en las funciones psicológicas como la memoria. Dicho problema sería estudiado por la psicología clínica. Letra A. Pregunta número 7. El papá de Rosario desea saber la causa por la cual su hija reacciona con agresividad. Para ello acude a un psicólogo que tendrá como finalidad modificar la conducta. Letra D. Pregunta número 8. Señalar que la mujer posee mejor capacidad verbal que el varón sería un aporte alcanzado por la psicología diferencial. ¿Bien? Ellos se encargan del estudio de la diferencia entre los sexos, varones y mujeres. Pregunta número 9. La pérdida del apetito de una persona debido a una fuerte depresión sería abordada por la psicología fisiológica. ¿Está bien? En cuanto a depresión. Pregunta número 10. La psicología en el ámbito objetivo estudia el comportamiento. Letra. Nos encontramos en la pregunta 11 del libro de Psicología para quién. Y dice, al afirmar que un paciente con amnesia debido a una lesión cerebral, ¿qué finalidad de la psicología ha expresado? Está describiendo, así que por lo tanto sería descriptiva. Letra D. 12. La psicología estudia la vida mental a través de la observación y la descripción de los comportamientos. ¿Está bien? Pregunta número 13. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no es un hecho psicológico? Observar, obtener un premio en el concurso de natación, sí. Felicitar a un amigo, sí es un fenómeno psicológico. Cepillarse los dientes también. Detener un vehículo ante la luz del semáforo también. Entonces aquí la que no coincide es la letra D. Vamos a la pregunta número 14, que dice, la observación del comportamiento agresivo de un niño, ¿con qué propósito psicológico se realizará? Controlar y modificar. La psicología pretende modificar al final la conducta del individuo, si no, estaría por gusto llevarlo a terapia si lo que quieres es modificar, ¿verdad? Pregunta número 15. Toda conducta o comportamiento humano expresa procesos de la vida mental. ¿Está bien? Toda la conducta y todos los comportamientos de los seres humanos tiene su origen en su vida mental, en lo que piensa. Soy lo que pienso. Quinto, para reforzar, pregunta número 1. Cuando se produce un estado afectivo, emocional, por ejemplo, el hecho de vivenciar un temblor, ¿qué tipo de comportamiento se produce principalmente en el sujeto? Psicológico, letra B.
Pregunta número 2. ¿Qué tipo de comportamiento existe? Consciente y no consciente. Vamos a la pregunta número 3. Todo comportamiento siempre exterioriza la vida mental. Acuérdense, chicos, letra D. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas hace referencia al objeto de estudio de la psicología científica, el comportamiento y los procesos mentales? Nos encontramos en la página 13 del libro de psicología para quinto. Dice, pregunta número 5. Señale qué temas de relevancia estudia la psicología. De relevancia, de gran importancia, sería el pensamiento. ¿Está bien? Letra D. Pregunta número 6. La psicología se involucra con la salud mental. Letra C. 7. ¿Qué finalidad de la psicología nos permite responder a la pregunta ¿cuál es el motivo de la conducta? Predecir. Letra C. Pregunta número 8. La psicología como ciencia comprueba sus hipótesis mediante la experimentación. Pregunta número 9. Nuestro comportamiento expresa nuestra actividad afectiva, psíquica y emotiva. Por lo tanto, vamos a marcar la letra E. Pregunta número 10. ¿Qué fenómeno psicológico experimenta el ser humano? Motivación, recuerdos e imaginación. Vas a marcar la letra E. Pregunta número 11. Las representaciones mentales que constituyen nuestra realidad están formadas por experiencias afectivas y frustraciones. Vas a marcar la letra E. Pregunta número 12. La psicología es una ciencia que investiga el comportamiento de forma objetiva y sistemática. Letra E. 13. ¿Qué herramienta científica emplea la psicología para estudiar el comportamiento humano? La anamnesis, que es la historia clínica, y los test psicológicos. Letra C. 14. ¿Qué finalidad de la psicología nos permite investigar las causas del comportamiento? Predecir. 15. La conducta de un individuo es el resultado de la interacción mediante el ambiente y el factor biológico. Ahora nos encontramos en la página 19 del libro. Instrumento psicológico que contiene preguntas cuyas respuestas no son consideradas ni buenas ni malas, los cuestionarios. Letra D. Pregunta número 2. En la entrevista psicológica, un aspecto importante a considerar es el tratamiento psicoterapéutico del cliente. Pregunta número 3. Las características de un test por la cual tiene la capacidad de medir aquello que debe medir se denomina confiabilidad. Pregunta número 4. Con el método D, el interés del psicólogo es obtener gran cantidad de información sobre la conducta y la personalidad del individuo con el fin de comprender mejor. ¿Qué método podrías explicar aquí? Aplicaremos la encuesta. Pregunta número 5. Es un proceso que consiste en el empleo de normas, reglas, así como de preguntas planteadas adecuadamente con el fin de obtener respuestas correctas para una mejor comprensión del individuo. El método científico. Pasamos a la pregunta número 6. Estamos en la página 19. Pregunta número 6. Dice: un investigador decide trasladarse al ambiente donde la conducta que desea registrar ocurre de manera espontánea y sin intervenir en él. En la situación, el método que utilizará es la observación natural. Letra D. Pregunta número 7. El psicólogo está interesado en investigar las actitudes hacia los trabajadores del hogar y en una población representativa. El instrumento psicológico a emplear sería las encuestas. ¿Bien? Estamos
marcando la letra D. Pregunta número 8. El psicólogo investigador deduce que a mayor nivel académico de un individuo, mayor será su rechazo a la diversión. En este caso, para establecer si estos dos factores están asociados y no utilizar el método correlacional, letra A. Pregunta número 9. Es considerado el método más riguroso y más aceptado por la comunidad científica el método experimental, letra B. Pregunta número 10. ¿Cuál no es un método psicológico? Observación, introspección, observación natural, estudio de casos, sí. El método cartesiano en matemática. Nos encontramos en la página 20 del libro de Psicología para quinto. Pregunta número 11. Dice: considerar que la conducta humana está conformada y dirigida por la normalidad y los valores se debe al comportamiento cognitivo, pensamiento, letra D. Pregunta número 12. La técnica de construcción de pruebas psicológicas necesita la relación con la matemática y la estadística. Todas las ciencias necesitan de las matemáticas. Pregunta número 13. Dice: los procesos erotécnicos resultan ser los que dinamizan el comportamiento humano. Indique el que es ajeno a esta clasificación. ¿Qué son erotécnicos? Son pulsiones, sentimientos y emociones que todo individuo presenta. Así que, ¿cuál sería ajeno? Las emociones, los afectos, las necesidades y la personalidad, todo engloba emociones, pulsaciones y sentimientos. Así que el ajuste sería el que descartaríamos. Letra A, marcar en la pregunta 13, letra A. Nos encontramos en la página 20 del libro de quinto año secundaria, el curso de psicología. Pregunta número 14. La psicología como aporte académico es importante porque permite el conocimiento de uno mismo y la comprensión de los demás. Letra E. Pregunta número 15. La psicología es una ciencia y los psicólogos se valen de técnicas basadas en el método científico. Vamos a la pregunta para reforzar. Número 1. Nos dice: la psicología ha sido una ciencia formada basándose en el método puntos suspensivos en los últimos 100 años, en el método científico, letra D. Pregunta número 2. Las 4 metas comunes de los psicólogos para el estudio de la conducta, indique la que no corresponde. Explicar, controlar, describir, contar, predecir. Pregunta número 3. Nos dice: se considera ciencia a la psicología cuando ésta alcanza a probar su hipótesis relacionada con la epistemología, que es el estudio del conocimiento humano. Pregunta número 4. La epistemología a la ciencia dentro de la ciencia es fáctica, social y aplicada, porque fáctica tiene que ver con los hechos empíricos, social porque estudia a las comunidades y aplicada porque se aplica en el entorno científico. Nos encontramos en la página 21 del libro de Psicología, pregunta número 5. En la historia de la psicología, este término fue utilizado por primera vez como el título de un libro por Rudolf Colenius. ¿Está bien? Letra D. Pregunta número 6. Gunn es famoso porque fundó el primer laboratorio experimental de psicología. Letra C. Pregunta número 7. Según este modelo, estímulo, organismo, respuesta, entonces podemos decir que ocurre como proceso cerebral, proceso psíquico, así que marcaremos la letra E. Pregunta número 8. Señale lo falso. El comportamiento siempre es de naturaleza motora.
marcamos la letra D. Porque la conducta sí se expresa en nuestra actividad psíquica. El comportamiento sí expresa mediante los sentimientos. Así que la que sería falsa sería la letra D. Pregunta número 9. En el estudio se busca saber cómo influye la inteligencia en el aprendizaje de lector-escritura, es decir, si la inteligencia alta o baja provoca un rápido o lento aprendizaje de la lectura y la escritura. En este estudio se busca alcanzar una meta de la psicología que es predecir. Letra D. Pregunta número 10. Los estímulos organizan la conducta a partir de los condicionamientos. Letra A. Pregunta número 11 dice: permiten la organización de la actividad conductual con un método de realidad los procesos mentales. Letra D. Los puntos suspensivos constituyen el aspecto puntos suspensivos de los procesos psíquicos. Los procesos de aprendizaje constituyen el aspecto conductual de los procesos químicos. Marcamos letra A. Pregunta número 13 dice: los procesos psíquicos cognitivos, todos menos, ¿cuál? El pensamiento sí, la personalidad sí, los valores. Aquí el que no encaja sería la herencia. Letra B. Pregunta 14 dice: ¿qué procesos mentales no pueden ser observados directamente? La imaginación. Letra D. Pregunta 15 para terminar: si la psicología estudia la conducta humana, ¿puede investigar la etiología de la conducta? La simbología de la conducta, los test psicológicos. Bueno, ¿qué es la etiología de la conducta? En la medicina significa que es el estudio del origen y las causas de las enfermedades. ¿Qué es semiología de la conducta? En medicina estudia los síntomas de las enfermedades. Si la psicología estudia la conducta humana, puede investigar A y B. Marcamos letra D. ¿Está bien? Letra D engloba la A y la B. Bueno, eso sería todo, chicos. Hasta luego, cuídense. Nos seguiremos encontrando por este medio. Cuídense, chicos. Se despide el psicólogo Johnny.